Sí, tanto el primer y segundo episodio de la tercera temporada de House of the Dragon podrían haber funcionado como los dos últimos de la segunda temporada. Y estoy seguro de que ese era el plan original, pero lo que más he notado es cómo ambos siguen una misma temática, casi que autorresolutiva, como si fuera una especie de película. Es por ello que en este vídeo voy a analizar y comentar la trama principal de ambos, Rhaenyra y su ascenso. ¿Estamos viendo el nacimiento de una reina o el principio de una tragedia? Desde un primer momento vemos cómo Rhaenyra se aferra a una promesa incierta. Está en un punto en el que su mejor opción es confiar en Alicent, pero nadie dentro de su consejo está de acuerdo, principalmente su hijo Jace. Durante toda esa escena, Rhaenyra no comparte plano con ningún personaje, es solo ella contra aquellos que se hacen llamar aliados. Quiere creer que la corona no tiene por qué estar manchada de más sangre, sino que hay espacio para la misericordia en esta guerra. Sin embargo, esa promesa se revela casi que inmediatamente como una frágil ilusión, un último destello de esperanza antes de que la realidad de la guerra se imponga con toda su crudeza. Por otro lado, cortamos directamente a Alicent, quien llega con la luz del amanecer para cumplir su terrible promesa de entregar a su propio hijo Aegon. No tarda en darse cuenta de que ha huido y tiene que enfrentarse a su otro hijo Aemond, quien se encuentra en una posición de poder sentado en lo alto del trono. El ejército de los Hightower, liderado por Ormond, se encuentra de camino y debilita cualquier posibilidad de Alicent cumplir con su palabra. Toda la primera parte de este episodio carga con una tensión creciente mientras nos muestra dónde se encuentran las piezas del tablero. Daemon cumple con su promesa de lealtad hacia Rhaenyra liderando ejércitos en las tierras de los ríos. A su vez, los lobos del invierno, un ejército de vasallos de los Starks, también demuestran su lealtad. Aegon debe confiar en el plan de Larys y Tyrion Lannister en la triarquía, mientras las semillas del dragón se encuentran también cumpliendo su promesa de servir a Rhaenyra en la Isla de los Rostros. Se trata de una isla ubicada en medio de un lago llamado Ojo de Dioses. Es el lugar en el que los primeros hombres y los hijos del bosque firmaron el tratado de paz que puso fin a sus guerras, dando origen a una orden llamada los Hombres Verdes, una orden encargada de proteger dicha isla y los arcianos que allí se encontraban. Existe incertidumbre sobre si estos hombres eran humanos de verdad, con ropajes verdes y cuernos falsos, o si eran criaturas humanoides con patas de cabra, peludas, cuernos, como les vimos en el primer episodio de la tercera y en el último de la segunda. Versión que a mí me ha gustado mucho y que posiblemente volvamos a ver. Al ver que Daemon no llegaba, los tres abandonaron su lugar, desobedeciendo a quien juraron lealtad, algo que caracteriza este episodio, la desobediencia hacia una reina. Hay quien diga que es por su género, otros dicen que realmente no se puede arriesgar a ese nivel, pues Ser Laurent se niega a dejarla salir de su habitación para participar en la batalla del Gaznate, obedeciendo por encima de Rhaenyra a Jace, quien también desobedece a su reina y, más importante, a su madre. Ramin Djawadi, el compositor de la serie, ha demostrado que sabe cómo acompañar y representar las escenas de Westeros desde el primer episodio de Juego de Tronos por allá en 2011. Hay una melodía en concreto que se repite durante todo el primer y segundo episodio de esta tercera temporada y que es el hilo conductor de muchas de las cosas que ocurren. Una melodía oscura, austera y melancólica que llena las escenas de tensión, que transmite cierta incomodidad. No es una música de batallas épicas, sino una que susurra que esta guerra ya no tiene marcha atrás. Son las cuerdas de un violín llenas de inquietud, cargándose de tensión a medida que pasan las escenas para anunciarnos el trágico final del primer episodio y alcanzando un punto de no retorno al final del segundo. Lo escuchamos por primera vez cuando Robaovejas desaparece entre la niebla con Rhaena, el inicio y presagio de lo que directa o indirectamente causaría graves consecuencias en la batalla del Gaznate. Empieza con una especie de trompa ominosa seguida de unas cuerdas. Luego, poco a poco, la melodía empieza a moverse, desarrollándose en una línea más inquietante, como si algo se estuviera cocinando lentamente. Como mencioné anteriormente, en esta escena Rhaenyra se aferra a una promesa incierta y Jace confronta su idea. Aquí suenan nuevamente las cuerdas de esta melodía, que continúan directamente en el momento que Alicent llega a la Fortaleza Roja. Es el hilo conductor de un tema importante en ambos episodios, la oscuridad de la guerra y cómo esta afecta a las relaciones de los personajes.
razones. Por un lado, Alicent quiere que Aemond vuele a Harrenhal, y Aemond prefiere esperar para defender Desembarco del Rey. Rhaenyra, convencida de que Alicent cumplirá con su palabra, quiere tomar la ciudad cuanto antes, y Jaehaerys desconfía de este movimiento. Ambas situaciones se tratan de un hijo y una madre en desacuerdo. Más tarde, la melodía continúa cuando la situación en el gaznate se sale de control y Jace influye sobre el guardia real de Rhaenyra, Ser Lorent, para no dejarla salir de la habitación. Este momento lo vemos durante un par de segundos a través de un plano cenital ligeramente inclinado que busca mostrar la inferioridad de Rhaenyra en ese momento y dar la sensación de que hay un peligro inminente ante el cual ella no puede hacer nada a pesar de ser la supuesta reina. ¿Habrían hecho Jace y su guardia lo mismo si en lugar de Rhaenyra fuese Daemon y fuese él el legítimo heredero? ¿O simplemente por ser mujer y además ser su madre se le intenta proteger más de lo normal? Te quiero decir, nadie detuvo a Aegon cuando fue a la batalla de Reposo del Grajo y se escoñó todo. ¿Decisión estúpida? Sí, pero fue su decisión y nadie lo detuvo. Por supuesto, la idea no es cometer los mismos errores que tu enemigo, pero tal vez Rhaenyra hubiese hecho las cosas diferentes en esa batalla. Jaehaerys, al ser su primogénito, sentía la responsabilidad de tomar las riendas y proteger a su reina y madre. Quería probar que era capaz, y honestamente, sí lo era. Pero ante la inevitabilidad de lo sucedido, Jace llega a su fin. No por falta de valentía, sino por aquello que en este universo parece perseguir y condenar a los más nobles: la decisión de proteger a los demás antes que a sí mismo. Comúnmente se dice que las etapas del duelo son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cuando se le presenta el cadáver de Jaehaerys a Rhaenyra al inicio del episodio, ella está en total negación, intenta aferrarse a la idea de que sigue vivo a pesar de tenerlo delante, y es muy doloroso de ver. Desde ese momento se empieza a construir la emoción de la escena. Rhaenyra transiciona hermosa y dolorosamente a un sentimiento de angustia y tristeza al acercarse a Jace. Le reprocha el hecho de haberla desobedecido. Es una madre desolada reprendiendo la decisión de su hijo, cuyas consecuencias fueron trágicas, mientras ella se desahoga. Aún así, ella no se desquita con todo su consejo real, a pesar de técnicamente haber sido traicionada por todos los que están ahí presentes. Según ella, ¿qué cambiaría el hecho de ejecutar a Ser Lorent? Está completamente absorbida por el dolor, pero mantiene su postura de reina y se empieza a notar la ira. Rhaenyra, totalmente deprimida, parecía haber olvidado su misión. Murió luchando por su reina, le dice Daemon a Rhaenyra. Busca una forma de redirigir el dolor que ella está sintiendo para darle un propósito. La cámara sigue a Rhaenyra, terminando en un primerísimo primer plano de su ojo. Podríamos asociar esta escena a la etapa de la negociación. Busca darle un sentido a lo que ha sucedido. Luego ocurre algo interesante, porque la depresión de Rhaenyra no la lleva a la aceptación, o por lo menos no de momento y no de la forma convencional. En su caso, le hace volver a un estado de ira, esta vez más contenida y más interna. Ordena la ejecución de a quien antes le había perdonado la vida y se dirige a King's Landing de manera soberbia, incluso ante Daemon. Al llegar, camina por los pasillos de la Fortaleza Roja tras la protección de su esposo, acabando con quien se interpone en su camino. Y al llegar a la sala del trono, reclama la cabeza de Aegon Targaryen en un grito que transmite todo el dolor de haber sido traicionada, usurpada y de haber perdido a gente importante en el camino a su ascenso. Todo o en parte culpa de una persona que se encargó de envenenar a la corte, Otto Hightower, el padre de su amiga de la infancia. Con la misma melodía de antes, Rhaenyra entiende que esto la va a posicionar y le dará el respeto que una reina se merece, pero eso no le quita el dolor. Un dolor que viene siendo arrastrado durante años y que llegó al límite con la muerte de Jaehaerys. Es por eso que su subida al trono deja huellas de sangre detrás de sí y se refleja también en la sangre. La música acompaña todo esto, llegando a una catarsis en ese plano final. Es espectacular. Dentro de sí tiene una ira inmensa que se expone a través de ese dolor, pero que poco a poco empieza a salir como lo que es y a moldear su nueva faceta. Y es aquí cuando se produce la aceptación. La aceptación no solo de la muerte de Jaehaerys, sino de la muerte de ella misma y de sus principios. Al menos de momento, veremos si sigue por ese camino. Estos dos episodios no cuentan cómo Rhaenyra conquista el Trono de Hierro, sino cómo el Trono de Hierro conquista a Rhaenyra. Al principio les preguntaba si estábamos viendo el nacimiento de una reina o el principio de una tragedia, y en Westeros ambas cosas ocurren al mismo tiempo.
Recuerda suscribirte si te ha gustado para que no te pierdas mis vídeos semanales de House of the Dragon. Déjame abajo en los comentarios qué opinas tú, qué te parecieron los 2 primeros episodios, qué teorías tienes, lo que quieras. Déjate ese like ahí ricolino para que YouTube lo recomiende y nos vemos en el próximo. Adiós.